Paraíso del turismo mediterráneo, rebosante de visitantes ávidos de sol, Mallorca es también una tierra de montañas y acantilados solitarios, de destinos poco conocidos. Una isla de contrastes. El subsuelo de Mallorca está repleto de importantes y variadas cavidades, muchas de ellas sumergidas. Un Edén frío y virginal por el que suspiran los espeleobuceadores. Iniciamos nuestra búsqueda rodeados de aeróstatos, un espectáculo que siempre nos recuerda las aventuras del siglo pasado. La prospección aérea es una de las prácticas más útiles para descubrir las puertas del mundo subterráneo. Es una de las mejores maneras de ver estos agujeros que nos llevan directamente a las entrañas de la Tierra, al universo oscuro que creó Dante o al fantástico mundo lleno de aventuras que imaginó Verne. Nos encontramos en el sureste de la isla, sobrevolando la zona de Portocolón y su faro, asentado sobre un litoral de carácter kárstico que confiere a las rocas una fisonomía peculiar llena de grietas y relieves. Otra de las prácticas empleadas para encontrar cavidades subacuáticas, además de confiar en la sabiduría popular de los aldeanos, es buscar sus salidas en los acantilados desde el mar. La prospección marina en cuevas se ha beneficiado de la utilización de torpedos propulsores que permiten recorrer más distancias con menor esfuerzo y mejorar la visibilidad, por lo que el trabajo se hace más eficaz. Pero la búsqueda no siempre es afortunada. Algunas cuevas mueren a pocos metros de la entrada, sin posibilidad de continuar la exploración. Mientras que otras cavidades, que salen al mar, pueden tener su inicio en el corazón mismo de la isla. Saber desbrozar unas y otras es el primer y descorazonador trabajo. Por eso, vamos a adentrarnos en estas cuevas de la mano de dos de sus más asiduos visitantes, Xisco Gracia y Bernat Clamor, miembros del Grupo Norte de Mallorca. Con ellos queremos descubrir un mundo oculto a la mayoría de los mortales, con su propia historia y su particular ecosistema. Al mismo tiempo, estudiaremos la herencia que el planeta ha ido escribiendo entre sus muros y los rastros del hombre a su paso. Es el extraordinario mundo de la cueva de Sagleda. Bueno, las primeras exploraciones subacuáticas en Baleares se realizaron en Menorca, en la cova de Saigu, y fue en los años 50. En Mallorca se empezó a trabajar más en serio a partir de los años 70 y una de las primeras exploraciones subacuáticas que se realizaron fue en la cova de Sagleda en el año 1973. Nosotros se puede decir que empezamos así en serio en el año 1994 y hasta hoy en día y sigue todavía, parece que hay bastantes años previstos de posibles exploraciones. Pero además de los ocultos en sus entrañas, la Isla de las Maravillas guarda celosamente otros secretos mar adentro, bajo sus aguas. El submarino es el B1, que es una serie de 6 submarinos que se hicieron a comienzos de los años 20
numerados del B1 al B6. El submarino B1 corresponde a una clase de submarinos de tipo americano, Holland 105, era una patente americana, realmente construidos en Cartagena, eran bastante avanzados para su época, 2 torpedos de adelante, 2 de atrás, unos 65 metros de eslora, o sea, típico de aquella época. Tuvieron una actuación destacada al principio en la Guerra de África, en los años 20, 22 y 23, en Alucema, sobre todo, en Chafarinas. Cuando empezaron hostilidades en la Guerra Civil en el 36 ya eran submarinos bastante anticuados y muchos de ellos ya casi tenían restringida su capacidad de inmersión a unos 10 metros, o sea que su vida operativa fue aproximadamente durante unos menos de 15 años. En este caso el B1, acabadas las hostilidades en el 39 y estando ya fuera de servicio, estuvo arrumbado por antiguo y por viejo ya en Cartagena y se utilizó en el año 49 como blanco de tiro por la flota de destructores de Cartagena, hundido en ejercicio de cañón y de tiro de torpedo en el polígono de torpedos de Alcudia, que incluía el Cabo Ferruch donde hoy está hundido. Empezamos hace unos 2 años con indicaciones de un coralero, que suele ser el rastro, la manera habitual de actuar, porque la Armada no sabía exactamente dónde estaba hundido su propio submarino, creían que estaba en Cartagena y al principio hubo bastante confusión en la parte de la investigación, hasta que finalmente pudimos constatar y verificar que era el B1. Es una inmersión, está sobre un fondo de 50, o sea que se puede incluir en las inmersiones de tipo técnicamente ya requiere una cierta cualificación, o sea no es una inmersión indicada para gente con poca experiencia. Normalmente se suele utilizar aire y descompresión con oxígeno, pero básicamente requiere una titulación que incluya el uso de gases, de diferentes gases. Una inmersión tipo tenemos las coordenadas de la proa, exactamente la proa que está arrumbada hacia el norte, y normalmente una inmersión de unos 30-35 minutos da para recorrer todo la eslora, que son unos 65 metros, y entonces pues visitar las partes más típicas y más llamativas de un submarino, que serían los tubos lanzatorpedos, luego la escotilla de la cámara lanzatorpedos de proa, luego la vela o torre de la torreta del submarino llamada también, y luego realmente no tiene cañón armado este submarino ni hélices, pero sí tiene las escotillas abiertas y luego un impacto de torpedo detrás de la torre que permite ver en el interior, con mucha precaución evidentemente, permite ver un poco de su interior, las condiciones de habitabilidad como eran, y luego posteriormente proceder por popa y recorrerlo por el otro lado. O sea que típica inmersión sería unos entre 25 y 35 minutos, dependiendo evidentemente del suministro de aire. La plataforma de la Marina de Migjorn, en la que nos encontramos, constituye el sur y sureste de la isla de Mallorca. Xisco Gracia, profesor, biólogo, espeleólogo y espeleobuceador, lleva años investigando en la plataforma miocénica del Levante mallorquín, en la que se concentran gran densidad de cavidades. A veces se ven raíces fósiles de las vegetales, ¿no? Formada por la superposición tectónica de varias escamas de corrimiento, sobre sus materiales calizos se ha desarrollado asimismo una vistosa topografía kárstica, en cuyos estratos podemos leer la historia de la formación de Mallorca. Junto a Xisco Gracia, trabaja el también espeleólogo y espeleobuceador Bernat Clamor, carpintero de ribera de profesión y que, como Xisco, dedica su tiempo libre a una de sus pasiones, la exploración en cuevas. Bueno, yo a hacer buceo en cuevas empecé sobre el 96. Yo anteriormente ya había hecho espeleología y sobre todo me interesaba continuar la exploración en las cavidades que en aquel momento nos teníamos que parar porque nos encontrábamos pues partes sumergidas. Contacté con Xisco Gracia, que ellos habían empezado a topografiar una cueva bastante grande, que en aquel momento era la cueva más grande de España, con otros espeleobuceadores de aquí de Mallorca, y me inicié de esta manera. Bernat y Xisco
Además de buscar desde el aire, por mar y tierra, nuevas cavidades que explorar, también intentan conectar unas con otras y definir la red de acuíferos que forman el subsuelo de Mallorca. Las salidas en las cuevas pues las programamos normalmente para el sábado o el domingo, que casi siempre nos llevan todo el día entre llegar y preparar, bajar el equipo, bajar las botellas hasta el agua, equiparse, etc. Pero en ocasiones también entre semana no es raro pues que dediquemos algún día que se acaba el trabajo un poquito más pronto, pues al salir del trabajo, yo por ejemplo al acabar de hacer clases, pues ir hacia la cavidad directamente, ya tengo todo el equipo en el coche, me como un bocadillo por el camino, llegar al sitio, pues también equiparse. Normalmente la inmersión suelen ser inmersiones un poco más cortas, ir a zonas que no están tan lejos, y a lo mejor a la vuelta, bueno, a veces se hace un poco tarde y vas a dormir, puede ser que sean a las 11, a las 12 o más de la noche, pero bueno, y al día siguiente otra vez a trabajar. Y es una cosa bastante curiosa porque cuando estás ahí buceando, pues pierdes la noción, no sabes si es un sábado, si es un domingo, te corta mucho la semana y psicológicamente pues va muy bien para desconectar del día a día. Estas cuevas, gracias a las topografías de los trabajos, pues las hemos metido en la lista de cavidades de estas LICs, lugar de interés comunitario a nivel europeo, y bueno, es una forma de presionar de que no se las carguen. Y hay que apuntar dónde están, porque si no, como te dejes una trampa de estas sin retirar, ahí se caen hasta que se evapora toda la cerveza. Te cargas toda la fauna. Algo así como las redes estas del mar. Algunas entradas a las cuevas no siempre se encuentran en un lugar perdido del monte. La morfología de Mallorca se puede comparar a un queso lleno de agujeros y pueden encontrarse accesos casi en cualquier sitio, como los pozos construidos para la extracción de agua en fincas. ¿Qué tal? Aquí al costat se veu fondall, per allà. Pero detrás del trabajo de exploración hay una lenta y minuciosa labor de investigación y una planificación rigurosa. Ambas son necesarias antes de entrar en una cueva. Tu vas al principi topografiar el que falta aquí, no? Exacte, jo te pots fer aquesta zona d'aquí i si tu revises aquesta banda d'aquí, me'n recordo que la darrera vegada hi havia una finestra que tenia molt bon aspecte. I per aquí és més difícil, però bé, tot pot ser. Perquè aquí davant s'aturava. O sigui, com aquestes coves no te pots esperar mai per on pot continuar, no seria gens estrany que per aquí tiràs. Aquí ens separam i després ens veiem un període més tard. Bueno, nosotros estos años ha sido una gran circunferencia que hemos intentado cerrar, porque empezamos prácticamente en bucear en Sagleda, nos dimos cuenta que no, sobre todo por el nivel técnico y el nivel que no teníamos material ni dinero para comprarlo. Y hemos hecho un gran círculo a través de otras cuevas para volver a explorar Sagleda. Y supongo que nuestro proyecto en los últimos o en los próximos años será explorar Sagleda. Y nuestra meta es explorar Sagleda. La cueva de Sagleda, excavada en las porosas, permeables y karstificadas calcarenitas, se encuentra aproximadamente a unos 2 kilómetros del mar. La cavidad se abre al exterior por un espectacular hundimiento, desde el que se accede a una sala principal, en la que está el lago de entrada. La primera vez que se catalogó esta oquedad, en 1979, se consideró poco importante por tener unas dimensiones reducidas y nada diferentes con respecto a otras cuevas. Pero a finales de 1997 se descubre, al final de la sala principal, situada cerca del lago de entrada, el paso del Portell, y se abre la puerta de un mundo de infinitas posibilidades.
Sagleda se compone de un conjunto de salas y galerías de diversas dimensiones que se ramifican en todas las direcciones. Con una profundidad máxima de 24 metros bajo el nivel del mar y un recorrido proyectado de casi 11.000 metros, es la cueva sumergida más grande conocida en el continente europeo. Como el resto de las cuevas del litoral mallorquín, sus galerías distan de ser sifones rectilíneos, estrechos y sencillos. Por el contrario, Sagleda presenta dificultades en forma de grandes salas subdivididas por colapsos y zonas de haloclinas de visibilidad borrosa. Además, la disposición de salas y galerías es anárquica y muy difícil de prever. Pero a cambio, ofrece macizos estalagmíticos que incrementan el interés y la belleza del recorrido. En pocos lugares como este se hace realidad la frase del británico Ashley Cherry-Garrard: la exploración es la expresión física de una pasión intelectual. La exploración subacuática para mí pues representa muchas cosas a la vez. O sea, por una parte me gusta saber cómo son las cuevas en sí, el hecho de descubrir cosas nuevas, de documentarlas, de hacer los planos, y también es desde el punto de vista deportivo, es decir, no tengo una única motivación, sino que realmente, pues más que un hobby, es una forma de vivir. Sagleda nos sorprende en cada galería. Vamos descubriendo su laberinto mágico, fascinados por la belleza de sus formas, gracias a la luz de nuestros focos. Encontramos fósiles de organismos que se depositaron allí antes de la formación de la cueva y que ahora aparecen por la descalcificación de paredes y bóvedas. Llegamos a descubrir bajo el agua los restos de una cabra talayótica que habitaba en las Islas Baleares hasta su extinción hace 5.000 años. La cueva de Sagleda presenta galerías en diferentes estadios evolutivos. Hay zonas donde los procesos corrosivos son más veloces debido a la agresividad química del agua. Aquí se pueden producir colapsos o hundimientos que cambian la apariencia de la cueva, cerrando zonas e impidiendo el avance de la exploración. Por ello, en muchas ocasiones se hace difícil encontrar el lugar idóneo por el que avanzar. Al caos de bloques que provocan los hundimientos, se suma la complejidad de moverse entre haloclinas, franjas en las que se mezcla el agua dulce y el agua salada y que le confieren un aspecto turbio, un efecto a veces bastante molesto para el buceador. Pero nunca hay que darse por vencido. A veces, retirando algunas piedras de un derrumbe, han aparecido galerías y salas kilométricas. En esta ocasión, bastará con superar un estrecho y complicado paso para certificar que la cueva sigue viva al otro lado.
Las cuevas nos sirven para estudiar pues muchas cosas diferentes. Desde el punto de vista de su propia génesis, las morfologías de disolución pues te están indicando zonas que la disolución todavía es activa, o por lo menos se ha parado en un cierto estadio. Las formaciones de precipitación que encontramos, lo que se dicen científicamente espelotemas, que serían estas distintas columnas, y todas las formaciones de este tipo, pues nos informan también de muchas cosas. Por ejemplo, estos niveles del mar pues se quedan reflejados en un tipo concreto que se llaman espelotemas freáticos, que se pueden datar y se puede saber la edad que estaba a nivel del mar, y esto sirve para saber incluso los cambios geográficos que ha habido a lo largo del tiempo. Las galerías bajo el agua, pues a medida que la disolución las va aumentando de tamaño, pues por disolución diferencial van sobresaliendo los huesos de organismos que existieron antes de la propia cavidad. Y aparte de estos, también una vez que la cueva ya está formada, en algunas ocasiones han entrado dentro de la cavidad y se han fosilizado allí. O sea, son pocas las cuevas que no contengan un registro de fauna fósil importante. Aparte de esto, también son los refugios y el hábitat de gran cantidad de especies que se han adaptado muchísimo, serían los que se llaman troglobios, es decir, organismos que se han adaptado a vivir en condiciones extremas, de poca o ausencia de luz, poco alimento, condiciones de temperatura determinadas, etc. La grandeza de algunas salas, la belleza de sus caprichosas formas, el desconcierto que provocan las haloclinas y los pasos estrechos entre galerías son algunas de sus dificultades. Pero también los principales atractivos de este fantástico mundo subacuático, resguardado en las oscuras entrañas de la Tierra. El hilo guía instalado en inmersiones anteriores es fundamental para conducir a Xisco y a Barnat a través de esta impresionante y laberíntica red de galerías que forma Sagleda. Ahora han llegado al punto de separación. A partir de aquí, cada uno seguirá su camino, en direcciones opuestas, como planearon antes de la inmersión. Su misión a partir de ahora será buscar nuevas galerías y llenar de datos sus cuadernos, llevando un poquito más allá la punta de la exploración, dejando más lejano el último lugar visitado, encendiendo una luz nueva en su cabeza y alumbrando el oscuro mundo de las cavernas.